bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo, aún hoy que fue un día absolutamente normal. Un día como otros tantos. 40 días como este, en realidad. Ya los conté. Son 40. 40 días en la historia en que han eliminado al Real Madrid de la Champions League. Porque claro, todo el mundo cuenta las Champions de Real Madrid. 15 aquí, 15 allá. Y nos tienen algunos hasta la coronilla con sus 15 Copas de Europa. ¿Quién cuenta las veces que el Real Madrid no ha ganado la Champions League? Pues yo lo conté. Y son 40. Hoy llegamos a ese número de 40 eliminaciones del Real Madrid. No estoy agregando aquellas Champions Leagues que no ganó el Real Madrid por no participar en ellas. La Champions League le hacía honor a su nombre durante mucho tiempo, o de hecho no, al revés, no le hacía honor a su nombre, se llamaba la Copa de Europa, pero solamente iban los campeones de las distintas ligas europeas. Irónicamente, conforme evolucionó la Champions League y adoptó el nombre Champions League, empezaron a invitar a según qué liga, al subcampeón, al tercer lugar, al cuarto lugar, etc. Entonces, desde que se llama Champions League, dejó de ser una liga exclusiva para campeones, pero mientras lo fue, el Real Madrid, si no era campeón de España y no venía de ganar la Copa de Europa, pues no participaba. Entonces ahí hay que agregar a las 40 veces que el Real Madrid ha sido eliminado con la de hoy, otras 15 en las que no se presentó. Esto que sirva como reflexión para dimensionar lo difícil que es ganar la Champions League, ¿no? O cualquier cosa en la vida, ganar es lo más cabrón que hay. No hay un equipo, por dominante que sea, los Yankees en el béisbol, ¿qué les gusta? Piensen en Peñarol, en Nacional, en Celtic, en un equipo que sea súper dominante en su liga, que haya ganado 30, 40, 50 veces. Bueno, no van a encontrar un equipo que haya ganado más ligas de las veces que no ha ganado. Inclusive el Real Madrid, con 15 Champions Leagues, estando tan sonrojantemente por encima de sus rivales. Porque una cosa es que ha ganado 15 Champions Leagues. El número no es impresionante por sí solo. Es impresionante en el momento en el que ves y dices, puta, el que le sigue tiene 6. No mames, ¿no? No es que, bueno, tienen 15, pero ojo porque el Milan tiene 14 o el Liverpool tiene 12 o el Barça o el Bayern tienen 9. No, es que el más inmediato perseguidor, el Milan, tiene 7, ¿no? Es decir, podrían duplicar todos los equipos de la Champions League las veces que han ganado el trofeo y aún duplicándolo, seguirían lejos. La mayoría muy lejos del Real Madrid. Y aún así, son evidentemente muchas más las noches como esta. Noches en que podemos brindar por 40ª ocasión que el Real Madrid ha sido eliminado de la Champions League y ha sido eliminado por el Bayern Múnich en un partido antes que nada, antes de empezar a desmenuzar todo lo que vimos y lo que no vimos, un partido o una serie de cuartos de final extraordinaria en toda la extensión de la palabra. Desde el primer minuto del partido de ida hasta el último segundo del partido de vuelta. 180 minutos de intensidad, de ritmo, de acciones en las 2 porterías o en las 4 porterías, si tomamos en cuenta que hubo 2 en el Bernabéu y 2 en el Allianz Arena. Realmente grandes partidos, muy emocionantes. Y hoy el Bayern sufre mucho. El Real Madrid en el partido de ida fue superado. Las sensaciones fueron, mira, el Bayern es mejor que el Real Madrid, pero el Madrid supo, a pesar de ser aplastado en muchos momentos del partido, competir lo suficiente como para que uno vea las estadísticas o las acciones más relevantes del partido y quedarse con la sensación de que fue parejo. Si viste el partido, en lugar de ver los highlights o las estadísticas, sabrás que no fue tan parejo. Pero el Real Madrid se las arregló para generar un montón de oportunidades de gol. Eso es verdad, y para que Manuel Neuer acabara siendo la figura de ese partido de ida. Y pudo haber ganado el partido. Jugando así,
siendo aplastado como fue aplastado por muchos momentos en el partido de ida, este Real Madrid con Ancelotti, con Zidane, en momentos de su historia reciente, partidos muy similares, los ha sacado adelante. Y aquí, sin sacarlo adelante, se mantuvo con vida, ¿no? 2-1 en un partido que pudo ir para cualquier lado al final. Pudo ser goleado y pudo haberse llevado la victoria el Real Madrid y todo quedó en un 2-1. Y hoy no podemos decir lo mismo. Hoy fue un partido con muchas ocasiones en ambas porterías. Si vamos a las estadísticas, nos daremos cuenta que el Bayern llegó más, que tuvo más ocasiones, pero la sensación del partido, más allá de que obviamente un equipo como el Bayern Múnich tenía la pelota y era el que la movía y el que intentaba y era el proactivo, y el Real Madrid tenía el rol que le toca y el que mejor ejerce y el que más le iba a permitir competir contra el Bayern, que era en transición, ¿no? en contragolpe. Pero no había un dominador claro de las acciones. Hubo dominio del Bayern, hubo dominio del Real Madrid, pero en general, a diferencia del partido de ida, sí que podemos decir que Real Madrid pudo tener o mereció tener hoy un mejor resultado del que se llevó, que fue una derrota 4-3. Hoy el resultado no acaba de plasmar el muy buen partido que hace el Real Madrid. Es una gran eliminatoria en realidad. El error, y ya profundizaré en ello mucho más adelante, es quedarnos solamente con este partido y con esta eliminatoria. Caer presa del cinismo que gobierna el Real Madrid, en el que todo se justifica por partidos como los que ha jugado este Real Madrid. Al contrario, el hecho de que sea capaz de jugar así es lo que debe alarmar, alertar, indignar a quien tenga que indignarse, ¿no? Aquellos aficionados del Real Madrid les tocará preguntarse muchas cosas. Para empezar, ¿por qué le voy al Real Madrid? Pero no quiero pasar a esa reflexión todavía. Pasemos primero al partido, que lo merece, ¿no? Les decía, este Bayern Múnich es un equipo vulnerable, lo demostró en el Santiago Bernabéu. Entonces, cuando se decía que este Bayern era claro favorito, yo tenía mis dudas. Sí era favorito en este partido de vuelta. En la eliminatoria en general lo daba por favorito. Tras lo visto en el Bernabéu, comprobé la fragilidad que vaticinaba del Bayern Múnich, un equipo que juega con muchos riesgos y que en la Bundesliga no encuentra castigo a estos riesgos en la gran mayoría de los partidos que juega, y que en la Champions League, pues tampoco en la mayoría de los rivales que va enfrentando hasta llegar a cuartos de final se encuentra con una oposición de nivel, como claramente no fue la Atalanta, como en la primera fase sí fueron dos equipos, Paris Saint-Germain y Arsenal en su momento, dos grandes partidos, con lecturas distintas, primero porque ya pasaron muchos meses y segundo porque era una fase como es ahora mismo la fase preliminar de la Champions League, de 8 jornadas, con mucho margen de error y donde no conviene sobreanalizar lo visto en los partidos del Bayern en contra del Paris Saint-Germain y en contra del Arsenal. Pero ciertamente esas, antes del Real Madrid, habían sido sus dos grandes pruebas. Y contra el Paris Saint-Germain la superó notablemente. Hizo un partidazo el Parque de los Príncipes, fue y aplastó al PSG cuando tenía un partido 11 contra 11. Y luego, cuando le expulsaron a Luis Díaz por aquella entrada sobre Hakimi, se quedó con 10 y defendió muy bien, muy bien. Tanto que el gol, una jugada aislada del Paris Saint-Germain, entra cuando Olise lo está con los doctores fuera del campo y el Bayern se queda con 9. Y en ese momento es cuando el PSG logra anotar el 2-1, pero fue borrado el Paris Saint-Germain en general por el Bayern en las dos circunstancias, ¿no? Un Bayern cuando pudo atacar, cuando era 11 contra 11, lo hizo y lo hizo alegremente, y con 10 supo defenderse y defenderse muy bien. Insisto, quedó en el pasado. Como en el pasado quedó el análisis del partido en el que el Arsenal les gana y les gana muy bien. Un partido en el que realmente fue superado el Bayern Múnich, más allá de un error puntual de Manuel Neuer. El Arsenal, que andaba muy fino en ese momento de la temporada, en ese lejano momento de la temporada, hizo ver mal al Bayern Múnich. Entonces, esos eran los únicos antecedentes reales del Bayern Múnich contra una competencia capaz de contrarrestar a lo que juega el Bayern. Eso que no encuentra
con el Bayer Leverkusen post Xabi Alonso, totalmente desmantelado, que no encuentra contra el Borussia Dortmund de Niko Kovac, que hace milagros para arreglárselas con lo que tiene, pero que no puede competir contra el Bayern Múnich. Entonces, ¿a qué juega el Bayern Múnich? A atacar, a defender en campo contrario, a poner a todos sus jugadores de campo, dejar a su portero en la mitad de la cancha y el resto adelante, sus dos centrales, sus laterales proyectados, etc. Esto le permite ganar fácil. Si ven el último partido en contra del San Pauli, como última referencia, lo gana 5-0 y lo gana porque es un equipo voraz, porque es un equipo que aún ganando 2-0 en un campo como el del San Pauli, un equipo que con un ambiente tremendo en su estadio y luchando por no descender, y cuando logra el 2-0, a diferencia de otros equipos, no se pone a pensar, mira, ya está, tengo que regular mis esfuerzos, la Bundesliga está ganada, perdió el Dortmund ayer, entonces eso todavía me da más margen de error del que ya tenía y voy a jugar en contra del Real Madrid. No, nada de eso. Nada, absolutamente nada de eso. Van ganando 2-0 y van por el tercero y luego por el cuarto y siguen presionando arriba. Y eso es realmente lo que define a este Bayern Múnich. Y es una fórmula de éxito porque en la Bundesliga no hay manera de que los rivales puedan contrarrestar este tipo de juego, ¿no? Pierden balones si quieren salir jugando o si no lo dividen y al final la pelota es del Bayern todo el tiempo y el Bayern es un equipo que es vertical, agresivo, paciente cuando hay que serlo y que va destrozando a sus rivales en la Bundesliga. Y cuando se enfrenta, y esto es un análisis similar al del Barcelona, muy obvio, a equipos de mayor jerarquía, de mayor peso en la cancha, con mejores futbolistas, para salir jugando, para construir juego desde atrás, para eludir la presión rival. Esto que es tan difícil, que necesita realmente equipos muy bien trabajados, como el Stuttgart, por ejemplo, en la Bundesliga, que es una excepción, o equipos no tan bien trabajados, pero con muy buenos jugadores de fútbol como los que tiene el Real Madrid, pues entonces ya empieza a sufrir más, porque apuestas por una línea adelantada que presiona muy bien, pero cuando no logra su cometido de recuperar la pelota pronto, entonces deja unos espacios tremendos en defensa, libres para ser explotados por el rival. Y se hace un equipo muy vulnerable, ¿no? Siempre es vulnerable el Bayern Múnich. La diferencia es que una cosa es que el San Pauli te quiera castigar en un contragolpe y no pueda, porque va a necesitar el San Pauli 5 o 6 ocasiones para meter una, mientras que equipos como el Real Madrid, pues van a necesitar menos, ¿no? Y eso que el Real Madrid no tuvo la puntería de otras noches, porque estaríamos hablando de que el Real Madrid ahora mismo sería semifinalista. Pero ante este tipo de rivales, y ya no hablemos del Paris Saint-Germain, es cuando hay que preguntarnos si el Bayern Múnich, por vistoso que sea, por agradable que sea, es realmente el favorito. Porque su fútbol es rentable en la Bundesliga, es rentable apenitas ante equipos mal trabajados como el Real Madrid. ¿Cuánto tiempo lleva de trabajo el Bayern Múnich? ¿Cuánto tiempo de trabajo llega el Real Madrid de Arbeloa? ¿Cuál es la ética de trabajo de un equipo? ¿Cuál es la ética de trabajo del otro? Y aún así, le alcanza por muy poquito, ¿no? En un partido y en otro, las diferencias acaban siendo mínimas. Entonces, este Bayern que logra golear en el día a día por el sistema que tiene, es buenísimo para la Bundesliga. En la Champions League es muy bueno hasta que se va enfrentando a equipos de mayor calidad y Real Madrid casi que lo elimina, no estuvo tan lejos de que haya eliminado el Bayern Múnich en varios momentos, y contra el Paris Saint-Germain, pues ya analizaré en su momento el duelo de semifinales, porque todavía queda tiempo y lo que toca hablar es del de cuartos de final de hoy, por más que ya nos coman las ansias por hablar del Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain. Entonces, empecemos por el principio, que fue muy pronto, así como ayer empezó la acción muy rápido. Quien prendió la tele un minuto tarde se perdió la primera gran ocasión de Lamine Yamal, y quien la prendió 5 minutos más tarde se perdió el 1-0 del propio Lamine Yamal. Aquí, en la primera acción, minuto 1, minuto 2, y Neuer, minuto 1, ¿no? Neuer regala la pelota y gol de Arda Güler. Manuel Neuer es una bomba de tiempo. Manuel Neuer
lo dije yo aquí, era impopular en ese momento porque tocaba hablar de Manuel Neuer como lo que es, un gigante, un dios de la portería, uno de los mejores porteros en la historia del fútbol. Pero, a ver, tuvo una muy buena actuación en el partido de ida, su distribución cada vez es peor, ha perdido el toque y de repente sigue jugando como si no estuviera consciente de que, maestro, ya perdiste el toque, ya tienes 40 años, ya te rompiste la pierna 2 veces, ¿no? Y jugar con Manuel Neuer a esta edad y tras tantos problemas de operación y todo lo que ha pasado Manuel Neuer, no solamente es la edad, sino toda la inactividad que ha ido acumulando en los últimos años, pues lo han atrofiado un poco, lo han oxidado, ¿no? Sigue siendo un portero rentable en términos generales, pero si hablamos ya, otra vez, contra el San Pauli no importa, no importa. Contra el Arsenal sí importó y perdiste. Y hoy contra el Real Madrid pusiste en peligro grave la eliminatoria con un error improcedente de un jugador que ha sido magnífico y que sigue siéndolo en muchos momentos, pero que perdió el toque, ¿no? Ese error lo pudo haber cometido el mejor Manuel Neuer, ningún portero está exento de cometer errores, vaya que cometió errores hasta en su prime, pero hay que estar consciente de las limitaciones que uno va teniendo conforme van avanzando los años, ¿no? Y Neuer no parece muy consciente de ello. Le pasó en el Bernabéu, no tan claro como la que tuvo aquí Arda Güler con la portería abierta, pero sí en uno o dos momentos dejó claro que su distribución no es la más óptima, entregó algún balón y después él mismo acabó apagando el fuego que él mismo prendió, ¿no? Y acabó como, wow, atajada de Neuer. Pues sí, atajada de Neuer, pero hace 10 segundos el que perdió la pelota fue el propio Neuer. Ahora, todo hay que decirlo, el Bayern se levanta de ese golpe inicial y luego Lunin comete un error tan grotesco como el de Neuer, ¿no? Yo diría que peor, si nos podemos a comparar uno y otro. Es que eres el portero, no te pueden rematar en el centro del área chica en general. O sea, son 5 metros de área chica y en el centro que la pelota tiene que ser tuya. Ahora, que te rematen en la línea de gol, ¿dónde estás? ¿Dónde está Lunin? No, o sea, ¿para qué quieres portero si en un tiro de esquina te van a rematar ahí en la línea de gol a placer, como apareció Pavlovic? Entonces, 1-1, el partido apenas arrancaba y 2 errores claros de ambos porteros. Y luego, hablando de bombas de tiempo, ¿no? Yo creo recordar haber hablado de las bombas del tiempo que siempre son un peligro y que pueden explotar en cualquier momento en el Bayern Múnich. Hablaba de Upamecano, del que ya hablaré, hablaba de Neuer y hablaba de Konrad Laimer. Konrad Laimer, un jugador muy útil, mediocampista, pero que no es lo suficientemente bueno en el mediocampo para jugar en un equipo como el Bayern Múnich, ¿no? Entonces juega de lateral izquierdo, de lateral derecho, a veces de medio de contención, de lo que haga falta, ¿no? Entonces, ante las lesiones continuas de Alphonso Davies, viene siendo generalmente lateral izquierdo, cuando ni siquiera es un jugador de perfil izquierdo, es derecho, ¿no? De todas formas, es un jugador que cuando se proyecta al ataque lo hace muy bien, sobre todo en su perfil, que es el derecho, y por izquierda cumple, es cumplidor y nada más. Pero no es defensa, no tiene oficio, y se vio en la ida. Yo no creo que uno de los debes del Real Madrid en la ida fue no explotar más esta carencia del Bayern Múnich defensivamente hablando, con Laimer a pie cambiado. Y hoy, el que comete la falta en el gol de Arda Güler en el tiro libre es precisamente Laimer. Una falta sobre Brahim Díaz muy evitable, muy, muy evitable, sobre todo cuando enfrentas a un equipo, de nuevo, no contra el San Pauli, que ve tú a saber quién va a cobrar el tiro libre en el San Pauli. En el Real Madrid sabes que quien le pegue va a tener posibilidades de anotar, y en este caso fue un Arda Güler que anotó, y creo que no fui el único que tras su segundo gol, porque el primero, está bien, se la regaló Neuer, pero algo de mérito tuvo Güler, ¿no? Para interceptar, levantar la cabeza, disparar, portería y gol. No es tan fácil como parece. Claramente había que abrir el regalo y lo abrió muy bien. Y después, en el tiro libre, otra vez, Manuel Neuer, 40 años, se rompió la pierna 2 veces, ni siquiera se lanza, ¿no? Hace el recorrido y
se mete con el balón, fue bien ejecutado, sin duda, buena ejecución, el portero ni siquiera se lanzó por ella, ¿no? El arquero casi que se anticipó a sacarla de la red, no hizo lo que esperas de un portero, ¿no? Pero bueno, en ese momento creo yo que no fui el único que vi a Arda Güler y pensé en Valverde contra el Manchester City, o en Rodrigo en aquella eliminatoria con los goles en tiempo extra contra el Manchester City, o en Courtois contra el Liverpool, o en Joselu contra el Bayern Múnich, ¿no? Esto de que no importa quién, pero se van pasando la capita unos a otros, ¿no? La capita de superhéroe, y hoy le tocaba a Güler. Con esos 2 goles parecía que iba a ser la noche de Güler, fue una gran noche de Güler, pero de todas formas ahí quedó con esos 2 goles y no fue a más. Pero sí, la sensación era en ese momento de que el Real Madrid siempre se las arregla, se las ingenia y encuentra a alguien que tiene la llave, ¿no? Y la llave la tuvo hoy Arda Güler cuando el Real Madrid con gol de tiro libre se pone 2-1 arriba en el marcador. Luego llega una jugada en la que Upamecano hizo un partidazo hoy, tremendo, hay que decirlo, pero también, si hablamos, bueno, primero hablemos de su labor en el 2-2, ¿no? Porque, como sabemos, el Bayern Múnich es un equipo que ataca con sus laterales, con sus centrales, con quien haga falta, y Upamecano tiene mucha calidad, y Upamecano conecta con Harry Kane, viene una asistencia que no logra controlar el Real Madrid, porque, claro, no sabes si te llega Kimmich, si te llega Pavlovic, si te llega Gnabry, que hoy andó muy flojo, y si no es ni Gnabry, ni Pavlovic, ni Kimmich, ni por dentro se metió Olise, ni Luis Díaz, ni Harry Kane, que también se bota, es decir, te puede salir cualquiera, ¿no? Perfectamente Díaz recortando hacia adentro, Olise recortando hacia adentro, Kane, que le gusta mucho y lo hace por sistema, también retrasando su posición en el campo para filtrar pelotas. No sabes por dónde te va a salir el pase, porque de repente, si no es ni Kimmich, ni Kane, ni Pavlovic, ni Díaz, ni Olise, resulta que es Upamecano, ¿no? Y hace una gran combinación con Harry Kane y el Bayern Múnich logra un 2-2 que le da tranquilidad en un momento en el que necesitaba claramente ese 2-2. Pero luego llega el 3-2 y Upamecano, que estaba haciendo un juegazo, empieza a sacar el cobre, ¿no? Una jugada en la que otra vez Upamecano se lanza al ataque, pierde la pelota, un balón dividido, Harry Kane la recupera, pero la vuelve a perder, no hace un buen control el jugador inglés, se lanza el Real Madrid al ataque y mientras Upamecano va a regresar a su portería, decide que es momento de trotar, ¿no? Primero corre a todo lo que da, no es fácil también, aquí sentadote es muy fácil decirlo, ¿no? Hay que jugar al nivel de Upamecano y con el cansancio ya acumulado en ese momento, pero a ver, Upamecano, que venía de lanzarse al ataque, de perder el balón, regresa corriendo tan rápido como puede, los primeros, no sé, 30, 40 metros, luego decide empezar a trotar. Y cuando empieza a trotar, le sale de atrás un tren bala llamado Kylian, apellidado Mbappé, paisano, al que debería conocer muy bien, y lo deja tan atrás, y Upamecano es rapidísimo. No es tan rápido como Kylian Mbappé, seguramente, no lo es, pero además es que decidió en el peor momento posible, cuando en el retrovisor tenía a Kylian Mbappé, decidió, mira, el balón ya está escorado a la izquierda, no hay tanta urgencia de regresar a la portería. ¿Cómo no, cabrón? Si tienes a Mbappé atrás. Y claro, llega Mbappé absolutamente solo para marcar el 3-2. Y ahí es cuando el Real Madrid empieza a tener los mejores momentos del partido y el Bayern Múnich los peores. Porque Upamecano, que venía siendo una garantía, pues ahí ya no lo fue tanto. Luego tuvo dentro de un gran partido Upamecano, eso quiero recalcarlo. Pero también hubo otra en la que hace un mal control, en mano a mano con Vinicius. Siempre ha tenido eso Upamecano, ¿no? Que se desconcentra o que va sobrado, confía mucho en su técnica, que es buena, pero no tan buena como para confiar tanto, porque sí produce muchos errores y los ha hecho en momentos puntuales en partidos clave de su carrera. Y
como en el partido de ida Vinicius no aprovechó un par de errores de Upamecano, uno muy claro, ¿no? Cuando quiere trazar la pelota hacia Neuer y le gana Vinicius claramente en la trayectoria. Y hoy que hace en la banda una cobertura, una de tantas que hizo muy bien, pero que trata de puntear el balón, no lo puntea bien, y Vinicius, que no está fino, no estuvo fino en toda la eliminatoria, sí que hoy tuvo ese remate al travesaño que pudo haber sido el punto de inflexión del partido, acabó en el travesaño, pero en general no tuvo un partido bueno, y eso fue gracias en gran parte a Upamecano, que tuvo esa todavía, ¿no? Entonces, les digo que hay varias bombitas de tiempo en el Bayern Múnich que se pueden activar en cualquier momento. Se activó la de Laimer con esa falta innecesaria, se activó la de Neuer con ese error en el minuto 1 y después también con su colaboración en el gol de tiro libre, y también en un par de ocasiones esa bomba estuvo a punto de detonar con Upamecano, y esta vez, afortunadamente para el francés, no ocurrió. Pero sí que, así como en la ida, Harry Kane y Luis Díaz no estuvieron del todo finos, hoy tampoco. Hoy tampoco. Si somos súper estrictos, más allá del golazo que acaba metiendo Luis Díaz, antes falló una en la que se quiso tomar demasiado tiempo para definir y en lugar de disparar de primera, quiso controlar y perdió la oportunidad. Y Kane tuvo otra, como la tuvo también en el partido de ida, tras un error de Valverde, que Valverde en aquel momento se pudo recuperar y evitar el gol de Kane. Aquí también Kane tuvo una a pase Musiala, recién ingresado, y en donde se toma demasiado tiempo y la pisa y se vio que todavía no está Kane, a pesar del gol que anota, en su mejor estado de forma. Como Luis Díaz, a pesar del gol que acaba anotando, que es el de la victoria, el del empate 3-3 y el que le da el triunfo global al Bayern Múnich, tampoco anduvo tan fino. Y Michael Olise, que de hecho combinan estos tres en el último gol, es una gran jugada del Bayern Múnich, la pierde el Real Madrid, desahoga perfectamente el Bayern, Luis Díaz por la banda se quita uno de encima, levanta la cabeza, se la deja a Harry Kane proyecta a Olise y Olise hace un golazo. Pero bueno, eso es adelantarnos un poco, ¿no? Estamos todavía en un partido que en ese momento al Bayern se le estaba complicando. Olise no andaba todo bien, fue creciendo, fue de menos a más en el partido. Kane y Díaz han tenido mejores días, sin ninguna duda. Y se sentía que el 4-2 en esos minutos tras el gol de Mbappé, que el 4-2 del Real Madrid estaba mucho más cerca que el gol del Bayern Múnich, ¿no? El 3-3 parecía mucho más lejano en algún momento, la sensación de peligro en una portería y otra, que el 4-2 que habría sepultado seguramente al Bayern. Hasta que llegó Camavinga. Camavinga ingresó al terreno de juego, se hizo amonestar y poco tiempo después se volvió a hacerse amonestar. El todavía joven futbolista francés, pero que firmó sentencia ya en el Real Madrid. Si de por sí ya tenía poco crédito, si de por sí ya se supone que estaba en la puerta de salida, tras lo de hoy seguramente hemos visto la última gran noche de Eduardo Camavinga en el Real Madrid. Cuando digo gran noche, digo pues, gran escenario, ¿no? Porque claramente no fue una buena noche para él. Esto nos obliga a hablar de lo que está hablando todo el mundo. Yo tardé media hora casi en eludir el tema de la expulsión de Camavinga. A ver, la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de analizar si era o no era tarjeta amarilla y por lo tanto si el árbitro debió o no echar a Camavinga, creo yo que lo primero que tenemos que preguntarnos de manera sincera es, ¿el árbitro para qué está? ¿Cuál es la prioridad del árbitro en un partido? ¿Está para salvaguardar el espectáculo, para proteger el juego? ¿O está para que se cumpla el reglamento? Porque hay una realidad. En los mundiales, por ejemplo, se sabe que la FIFA insiste mucho en los árbitros que hagan lo imposible y más allá por no expulsar a nadie. Que ante la duda no expulsen. Que tiene que ser una expulsión extremadamente clara para desnivelar a un partido y que este quede 11-10.
pero esto es debajo del agua. No debería ocurrir, los árbitros no deberían de ser sometidos a esta presión, no deberían de aceptarlo, deberían decir, a ver, cambia el reglamento y estipula claramente por escrito que mi labor como árbitro es preservar la paridad de un partido antes de impartir justicia. Mientras el reglamento diga que el árbitro está para velar porque se cumpla el reglamento, entonces no cabe el debate de es que debió haberse hecho la vista gorda, es que arruinó el partido, es que exageró, es que si hubiera sido la primera amarilla sí, pero la segunda amarilla no. A ver, es que estoy de acuerdo que la gente que dice que Eduardo Camavinga no debió ser expulsado se sienta con la indignación propia de aficionados que han atestiguado que este tipo de jugadas no se sancionan con amarilla a menos de que sea la primera. Si el jugador no está amonestado, pues mira, el reglamento dice que es una actitud antideportiva y por tanto lo amonesto. Si sí está amonestado, me hago de la vista gorda. Tanto que hoy el árbitro saca la tarjeta amarilla, están muy hábiles los jugadores del Bayern Múnich ahí para reclamar, y tarda un instante en decir, puta, este güey ya estaba amonestado, lo tengo que expulsar, ¿no? Si hubiera tenido bien claro en su cabeza que ya estaba amonestado Camavinga, seguramente se hubiera hecho de la vista gorda y no hubiera ningún escándalo. Es más, ahora mismo, hablando de 1000 cosas sobre el partido, jamás habría dicho, y aquella jugada en la que Camavinga comete una falta y agarra la pelota y se la lleva y no la amonestó. No, ni yo ni nadie hubiera debatido eso. Pero es una jugada de amarilla. Y lo irónico es que por costumbre, y eso no está bien, pero por usos y costumbres, sí es verdad que los árbitros tienden a tener un criterio para sacar la primera amarilla y un criterio distinto para sacar la segunda amarilla. Y esto es una paradoja, porque en la antigüedad no existían las tarjetas amarillas, tampoco las rojas, pero existían las expulsiones. Si un jugador cometía una infracción o acumulaba infracciones hasta que el árbitro estaba totalmente harto de ese jugador, considerando que ya hizo suficiente como para ser expulsado del campo, entonces se iba, ¿no? Se inventan las tarjetas amarillas a partir del Mundial de México 70 para tener esa posibilidad de advertirle al jugador, ¿no? Mira, ya tienes una amarilla, una más similar y te vas. Si aplicas el reglamento como se suele aplicar, en donde aquel jugador que ya tiene una amarilla, eres más flexible con él, entonces ¿para qué hay tarjetas amarillas? ¿No? Vuelve a como era antes y solamente expulsa a la gente. No hay necesidad de sacar dos amarillas porque atenta al espíritu original de sacar una amarilla, que es inhibir a un futbolista a que vuelva a cometer una infracción que sea digna de amarilla, ya sea por conducta antideportiva o por reclamarle al árbitro o por cometer una falta temeraria, ¿no? Si vas a ser amonestado, entonces no importa en qué minuto y no importa tus antecedentes en el partido. Es de amonestación. Por eso existen las amarillas. Precisamente por eso existen. Entonces, en el momento en el que, y eso casi siempre, eso hubiera pasado hoy para acabar pronto, si el árbitro no hubiera estado consciente de que ya estaba con la amarilla Camavinga y no hubiera sacado la amarilla tan rápido. Pero eso no debería de pasar. El reglamento jamás establece que una segunda amarilla tiene un contexto o requiere de mayor tolerancia que una primera tarjeta amarilla. No, de hecho, la primera tarjeta amarilla, precisamente, su objetivo es ese, el limitar acciones parecidas. Ahora, si una segunda amarilla no la vas a sacar porque ese jugador ya está previamente amonestado, pues no tiene la menor lógica. Quita las amarillas, que el fútbol solamente se juega con tarjetas rojas. Dicho lo anterior, y espero que haya quedado claro, porque me parece una paradoja tremenda de reglamento, hay que preguntarnos eso, ¿no? Si los árbitros están para proteger el partido y sobre todo un gran partido como este, pues Camavinga fue mal expulsado. Como yo entiendo que el reglamento jamás les pide preservar los intereses de un partido, sino el reglamento como tal, que se cumpla,
entonces está bien expulsado Camavinga. Ya está. Hay que apuntar a Camavinga, a su tontería, a su irresponsabilidad, a llevarse un balón en una conducta antideportiva cuando ya estaba previamente amonestado. El árbitro lo único que hizo fue aplicar el reglamento, ¿no? Entonces, es verdad que en estos momentos nos damos cuenta, y quien no se quiera dar cuenta, pues no se va a dar cuenta nunca, lo igualitos que son el Barça y el Real Madrid. Por más que quieran ser diferentes y que en el discurso uno y otro se consideren equipos totalmente distintos, aquí te das cuenta, en este tipo de detalles, que son idénticos, ¿no? Si lo de la semana retro en la Liga Española, en que todos los equipos utilizaron por iniciativa de la Liga un uniforme retro, menos el Barça y el Real Madrid, que siempre van a la suya a la hora de negociar derechos de televisión, a la hora de un montón de cosas, es el Barça y Madrid de un lado y el resto de la Liga del otro lado. Y en cuanto a acusar a los árbitros también, ¿no? Son idénticos. En lugar de decir, mira, los que se quejan de los árbitros son ellos, nosotros vamos a ser diferentes. No, son idénticos, ¿no? Son igualitos. Y aquí, así como en el arbitraje contra el Atlético de Madrid, no hay nada, absolutamente nada que debatir, se puede decir, mira, esta decisión pudo afectar más o menos. Pero cuando en 4 partidos, como en el caso del Barça, te eliminan de Copa del Rey y de Champions League, yo creo que hubo mucho más, ¿no? que un arbitraje como para argumentar por qué un equipo peor que tú te ha eliminado tanto de Copa del Rey como de la Champions League. Y en el caso particular del Barcelona, si hablamos de la última roja, de la que todo el mundo se queja, que además sí era roja de Eric García, pero en cualquier caso, tampoco es que, a diferencia de hoy, hubiera un parteaguas a partir de esa decisión. La de Camavinga sí, totalmente cambió el partido. El Real Madrid fue muchísimo más pequeño y el Bayern creció en cuanto se supo con un hombre más y cayeron 2 goles. Cuando expulsan ayer a Eric García, el Barça 11 contra 11 estaba siendo impotente. Desde el minuto 25, minuto 30 del primer tiempo, el Barça dejó de ser superior como fue claramente en los primeros 30 minutos del partido. Y cuando expulsan a Eric García, que ya el partido estaba bastante avanzado, 11 contra 11, el Barça generó muy pocas ocasiones de peligro, ¿no? A diferencia, eso sí hay que decir, de un Real Madrid que sí dominaba, que estaba en su mejor momento con Camavinga en el terreno de juego y que a partir de quedarse con un hombre menos, pues cambió el partido. Pero señala a Camavinga, no señales al árbitro, ¿no? Pero bueno, al final son 2 equipos condenados a parecerse cada vez más y más y más. Se va Camavinga, aparece ahora sí Luis Díaz, que había tenido un partido flojo, mete un golazo, y después el gol que ya adelanté, ¿no? El que pudo haber firmado Arjen Robben perfectamente, golazo de Michael Olise, el recorte para adentro, el disparo al ángulo. ¿Cuántos goles no le vimos así a Arjen Robben? Y sí, estamos viendo a Lewandowski en figura de Harry Kane, a Luis Díaz interpretando a Franck Ribéry y a Michael Olise interpretando a Arjen Robben. Son palabras mayores y el secreto, bueno, Kane es otra cosa, o sea, Kane y Lewandowski claramente son equiparables. La diferencia entre Díaz y Ribéry creo que es insalvable, ya veremos, y la de Robben y Olise, pues vamos a ver si no se queda al final chico Robben contra Olise. Hasta ahora, la gran diferencia, que es lo más importante, es la cantidad de años en los que Robben fue Robben, más allá de las lesiones, y el poco tiempo que Michael Olise lleva siendo Michael Olise, ¿no? Pero qué gol, qué jugada y qué nivel de futbolista el francés. Gana entonces el Bayern Múnich 4-3 y nos obliga el Real Madrid o les obliga, quiero decir, porque dije nos obliga, les obliga a ustedes, a aquellos que se pongan el saco del Real Madrid, a preguntarse, ¿por qué son del Real Madrid? ¿Por noches como esta? O sea, me imagino que sí fue muy emocionante y al final pues se habrán puesto tristes, pero con la adrenalina de puta, qué chingones somos, ¿no? Mira, varios momentos del partido sintieron que esta eliminatoria, como tantas otras veces, iba a caer del lado del Real Madrid y de manera justificada. Pero ¿no les indigna más todavía saber que el equipo puede jugar a ese nivel
en cuanto a calidad e intensidad, más allá de que no siempre se puede jugar al contragolpe, ¿no? Está claro y de hecho pues, la mayoría de las veces cuando juegas contra el Girona, contra el Getafe, contra el Elche, contra el Osasuna, todos estos partidos miserables que ha jugado el Real Madrid, que no ha podido jugar a lo que es más fácil, ¿no? Sobre todo para un equipo como este, ¿no? A las transiciones, cuando hay que ponerse creativos y romper líneas rivales, pues, es mucho más complicado, pero por la energía, ¿no? No les da hueva decir, puta, este pinche equipo. Todavía, otra cosa sería que fuera un equipo sin alma todos los partidos, que dirías, bueno, este equipo no tiene alma en ningún partido y te resignas, ¿no? Y a ver cómo cambiamos. El pedo es que tiene alma selectiva, tiene sangre selectiva. Este partido sí, estos no. Y entonces, es un círculo vicioso el que va cayendo el Real Madrid y que le ha sido rentable para los intereses del Real Madrid porque ha ganado muchas Champions Leagues en tiempos recientes, con esa cultura censurable desde mi punto de vista. Una cultura en la que soy el Real Madrid, pero voy a hacerlo solo cuando tengo el agua más allá del cuello, aquí arribita de la nariz. Cuando la tenga aquí entre mis dos orificios nasales, ahí me pongo las pilas y ahí voy a ser el Real Madrid. No debería ser así. El ideal para el fútbol sería que fuera como el Bayern Múnich, ¿no? Que todos los partidos fueran así. Esa es la gran diferencia entre el Bayern y el Real Madrid. El Bayern, por lo menos desde que llegó Vincent Kompany, todos los partidos los juega con la agresividad, con la intensidad con la que jugó hoy. Y el Real Madrid es selectivo, pero demasiado selectivo. Todos nos ilusionamos más con ciertos partidos que con otros. Todos. Como aficionados también. Hay partidos que nos dan hueva y que ni vemos, o que nada más vemos el resumen. Hay partidos que desde la noche anterior ya estamos emocionados y que salimos temprano de donde tengamos que salir para verlos y hacemos un esfuerzo extra para verlos. Los jugadores no son distintos. La diferencia es que, claro, ellos son profesionales y se supone que deberían de entregarse de la misma manera a cada partido, pero son humanos y uno entiende que entre los equipos hay partidos que cuentan más que otros. Pero activarte y seleccionar tu ADN para ciertos partidos de manera tan descarada, yo creo que lo doloroso no fue perder, o lo que le debería de doler al madridismo no es perder hoy en contra del Bayern Múnich, que es un gran equipo, y el Madrid hizo una gran eliminatoria, sino si un equipo es capaz de jugar con esta intensidad, ¿por qué les hace perder el tiempo madridistas jugando así contra el Girona, y contra el Getafe, y contra el Osasuna, y contra el Elche, y contra todos los demás equipos que el Real Madrid regaló la liga, ¿no? Porque la Champions no la van a ganar siempre. Han quedado eliminados 40 veces de la Champions. Han ganado 15, mis respetos, la verdad, pero lo normal es que la pierdan, incluso llamándose Real Madrid, ¿no? Entonces, ¿por qué son del Real Madrid? De veras, ¿por qué? Reflexionen. ¿Por qué le perdonan todo? Porque al final lo quieren mucho y al final, pues, es como los hijos, ¿no? Pero yo les deseo a todos los madridistas que no tengan hijos. Si los van a educar como está malcriado el Real Madrid, y si van a tener hijos, pues no le perdonen todo, pónganlos en cintura, a diferencia de los jugadores del Real Madrid que no tienen remedio, ¿no? Y el problema es que, insisto, como ha sido rentable esta postura a través de los años, ha dejado de ser los 2 últimos años, pero vaya que lo fue en los años previos, pues el Real Madrid tiene ya instalada esa cultura. Pero ustedes tienen la libertad de no sentirse representados por un equipo así, ¿no? Y si les gusta, si así les gusta la vida, pues está bien. Nada más no tengan hijos, por favor. Que ya sobra gente maleducada y malcriada en este mundo. Es broma. Medio broma, medio en serio. Espero que como padres sean distintos que como aficionados, si es que son del Real Madrid nada más. El Real Madrid, les digo, ha tenido picos altos y bajos esta temporada. Es un equipo tan distinto al Bayern Múnich que dentro de los altibajos propios de cualquier ente vivo, ¿no? Un equipo de fútbol no deja de serlo, pues tiene ciertos momentos picos arriba, abajo, pero muy estable, ¿no? Y muy altos. En cuanto al Real Madrid, ha sido terrible toda la temporada, ¿no? Cada vez que el Real Madrid juega bien es el primer indicativo de que el siguiente partido lo va a jugar mal y viceversa, ¿no? Hoy tocó jugar bien,
venía de un partido horroroso contra el Girona y por eso es muy difícil hablar previamente de un partido del Real Madrid porque asumes que es eso, ¿no? Que dentro de estos picos, pues hoy toca jugar bien y el siguiente partido toca jugar mal y no te da a ti como analista nada para agarrarte que no sea la experiencia y lo que has visto, ¿no? El Real Madrid en noches como esta sale y juega bien. Y hoy otra vez tuvo un pico muy alto, pero durante mucho tiempo no ha construido un equipo que pueda tener una estabilidad, ¿no? Que no te juegue muy bien un partido y que desaparezca al siguiente. Los equipos grandes se supone que no tendrían que ser así, ¿no? Y esto nos lleva, ya casi por último, a debatir lo de Kylian Mbappé en el Real Madrid. No se puede eludir. ¿Es el jugador más determinante del mundo? Sí, creo que es innegable. Metió gol hoy, metió gol en el partido de ida, lleva un montón de goles desde que llegó al Real Madrid, es tremendo, es maravilloso, pero el hecho de que sea determinante, que sin duda lo es, ¿le hace rentable? ¿Es Kylian Mbappé un jugador rentable? Vamos a analizar. Simplemente resultados y entendiendo que a veces hay casualidades, ¿no? Que no conviene, como no convino en su momento con Cristiano Ronaldo, hacer cuentas tras sus primeros 5 años en el Real Madrid, donde no estaba ganando la Champions League, y mira cuántas acabó ganando, ¿no? Pero ahora mismo ya vamos acumulando información sobre Kylian Mbappé, sobre sus estadísticas a nivel individual, que son maravillosas, y sobre sus estadísticas a nivel colectivas, que dan por lo menos para la reflexión, como mínimo, ¿no? Porque se van acumulando además. Tenemos un Kylian Mbappé que esta temporada no ganó la Champions League, de hecho se quedó en cuartos de final, y un Paris Saint-Germain que sin Kylian Mbappé está en semifinales. Ya veremos hasta dónde llega. ¿Ok? ¿Qué pasó la temporada pasada? Bueno, la temporada pasada, un Real Madrid con Kylian Mbappé se quedó en cuartos de final, mientras que el Paris Saint-Germain ganó la Champions League sin Kylian Mbappé. ¿Ok? Ya tenemos información de 2 ediciones de la Champions League. ¿Y qué pasó hace 3 ediciones? Bueno, hace 3 ediciones, curiosamente, un Real Madrid sin Kylian Mbappé ganó la Champions League y un Real Madrid con Kylian Mbappé pues se quedó en semifinales. Y ese Real Madrid que ganó la Liga y la Champions League sin Kylian Mbappé y con Joselu, al siguiente año se trajo a Kylian Mbappé y no ganó la Champions, claramente, ni la Liga tampoco. Mientras que el Paris Saint-Germain sí que lo consiguió mientras el francés rompió récords y ganó 6 títulos de goleo y se comió a la Liga, en Champions League pues no le alcanzó nunca. Y tampoco es que ganara todas las ediciones de la Liga, perdió una en el camino, ¿no? Entonces, no solamente es el análisis de, mira, el Real Madrid antes de que llegara Mbappé venía de ganarlo todo, menos la Copa del Rey, y Mbappé en lugar de darles la Copa del Rey, pues ni la Copa, ni la Liga, ni la Champions. 2 Copas del Rey, 2 Ligas y 2 Champions Leagues que el Real Madrid no ha logrado ganar con Mbappé. Pero no solamente es eso, es recordar que Mbappé al lado de Vinicius no está siendo una buena idea, está siendo incompatible. Pero el tema es que tampoco fue compatible con Neymar, tampoco fue compatible con Messi en el Paris Saint-Germain. Que en 2020, o bueno, en 2021, la Euro 2020 que se juega en 2021, Francia llega como súper favorito, con un equipo que venía de ganar la Copa Mundial en Rusia, más maduro, y además con Karim Benzema, que no había estado en el Mundial de 2018. Y Mbappé y Benzema tampoco funcionan. Entonces, ni Benzema, o sea, no funciona ni con Benzema, ni con Vinicius, ni con Neymar, ni con Messi. ¿Es un jugador determinante? Ni duda cabe. ¿Es rentable? Pues
parece que no mucho, ¿no? Creo que ahora mismo ya tenemos suficiente evidencia para diagnosticar que Mbappé tiene incompatibilidad con Vinicius. Y el Real Madrid, tras 2 años apostando por Vinicius, Mbappé, y habría que agregar también a Jude Bellingham, pues son 2 años sin Copa, sin Liga, sin Champions League. Y que, bueno, veremos si este Real Madrid encuentra técnico y si este técnico tiene la capacidad de decir, yo puedo hacer que estos sean compatibles, o en un ejercicio de honestidad, decir lo mejor para que este proyecto sea ganador es prescindir de A, de B o de C, o de todos, ¿no? Ese es el gran reto del Real Madrid. Primero, encontrar un entrenador, no tengo ni idea quién puede ser, y segundo, que tome decisiones, como las tomó Pep Guardiola en 2009. En 2009 Pep Guardiola llega, en 2008, ¿no? Fue la temporada 2008-2009, y dice Ronaldinho, la figura del equipo, ya no. Deco, que vendría a ser el Bellingham de aquella época, no tan joven, obviamente, pero para encontrar algún parámetro, Ronaldinho venía a ser, con todas las distancias, el Vinicius de aquella época. Deco vendría a ser el Bellingham, y el otro que dijo no va más es Eto'o, que vendría a ser el Mbappé también, guardando muchas distancias, pero se le hizo en ese momento. El Barcelona de Joan Laporta, bien asesorado, le dijo a Guardiola, va, no dejó de ser polémico porque va a ser un técnico inexperto que se cepillaba a Ronaldinho, a Deco, y que intentó cepillarse a Eto'o el primer año sin éxito, se lo cepilló a la siguiente temporada, pero se tomaron decisiones. ¿Y por qué hablo de eso? Pues obviamente porque son vasos comunicantes el Real Madrid y el Barcelona, y a partir de ese punto de inflexión, el Barça desde 2009 a la fecha, con altibajos, con momentos de crisis profunda, con diferentes presidentes, uno más desastroso que el anterior, con técnicos también que no han durado lo suficiente. Primero Guardiola, después Tito Vilanova, luego Tata Martino, luego Luis Enrique, luego Ernesto Valverde, después Quique Setién, a continuación Ronald Koeman, luego Xavi, ahora Hansi Flick, no sé si me dejé alguno en el camino, pero creo que esos son todos. Pues no ha dejado de ganar la liga. Si gana esta liga, como comentaba ayer, serán 11 las últimas 18 desde que Pep Guardiola fue un punto de inflexión. Eso es lo que necesita ahora mismo el Real Madrid. ¿Cómo se llama y cómo se apellida? Esa información no la tengo, ¿no? Pero ya está. El Madrid tenía nombre y apellido. O sea, ese nombre y apellido, lo más grave de todo, es que era Xabi Alonso, ¿no? Y lo quemaron tan rápido. Si ibas a apostar por Xabi Alonso, era porque entendías que había que cambiar la cultura y la dinámica del equipo. Pero no hubo convicción a la hora de traer a Xabi Alonso, y ahora te quedaste sin el hombre ideal para instalar lo que necesitabas instalar. Yo no digo que no debieron de haber corrido a Xabi Alonso. El problema no fue haber destituido a Xabi Alonso. El Real Madrid con Xabi Alonso, con Arbeloa o con el que sea, iba a ser anticompetitivo. El problema con Xabi Alonso fue que el Xabi Alonso al que despidió Florentino Pérez a principios de 2026 ya no era Xabi Alonso. Ya era un zombie de Xabi Alonso. Ya era un Xabi Alonso debilitado, que tomaba decisiones institucionales, que había doblado las manos ante la necesidad de conservar el puesto, que al final se quedó sin ni sus ideas ni el puesto, ¿no? Un Real Madrid en el que gobiernan los futbolistas ha sido la idea de Florentino Pérez desde siempre. Y ha sido rentable además. Ese es el problema. Como ha funcionado en general, entonces en el Real Madrid la labor del director técnico se subestima. Siempre ha sido así. Siempre. Porque cuando gana las 5 primeras Copas de Europa, las gana con técnicos distintos, ¿no? Desde aquellos tiempos, con Villalonga, con Caniglia, con Muñoz, que llegó más tarde.
Del que más se acuerda uno es, o los libros, es de Muñoz. Pero Muñoz ganó nada más la quinta y luego la sexta, ¿no? Los otros fueron Villalonga y Caniglia, ¿no? Vayan ustedes a saber qué tanta jerarquía y peso tenían, porque era el Real Madrid de Di Stéfano, ¿no? Y luego pasaron los años, muchos, y el Real Madrid ha tenido técnicos en su momento que han sido llamados en momento de emergencia, ¿no? Fabio Capello, por ejemplo, 2 veces, en el 97 y en el 2007, pero un año y gracias, vete, ¿no? Capello es maravilloso recordarlo ahora mismo porque es muy ilustrativo. En 1997, el Madrid está en estado de emergencia y trae a Fabio Capello, que era un técnico súper ganador en Italia, y Fabio Capello llega y gana la Liga, y el Madrid juega horrible, pero gana la Liga. Igual el Madrid dijo, bueno, gracias Capello, ya cumpliste tu función, la puerta está ahí. 10 años después, porque esto es cíclico, el Real Madrid vuelve a estar en urgencia de alguien que ponga orden, sea como sea. Y llega Fabio Capello con su fútbol arcaico y pone orden, y el Real Madrid gana la Liga. O sea, Fabio Capello dirigió 2 temporadas al Real Madrid, con espacio de 10 años entre una y otra. En ambas salió campeón y en ambas le dijeron gracias por todo al año siguiente. Otra excepción es José Mourinho. También el Real Madrid llega a un momento de desesperación tras perder 6-2 en contra del Barcelona y ver que iba en serio este proyecto de Pep Guardiola y traen a Cristiano Ronaldo y traen a Kaká y traen a Mourinho, ¿no? Y José Mourinho sí que es una excepción porque ahí sí el Real Madrid fue un equipo de entrenador. Pero históricamente, así como ha habido equipos de entrenador, como el Barça de Cruyff, por ejemplo, una mezcla de equipo de jugador y de entrenador, ¿no? Cuando hablo de equipos de jugadores, que me refiero a que los máximos referentes del club sean jugadores y los equipos de club los equipos de entrenador, pues los máximos referentes históricos son más entrenadores que jugadores. Por ejemplo, el Liverpool, ¿no? El Liverpool, si hablas de los grandes jugadores en la historia de Liverpool, tienes que hablar de Kenny Dalglish, de Steven Gerrard y de Mo Salah. Dices, Mo Salah. Digo, sí, hoy sí, pero históricamente un equipo tan ganador, sí. Mo Salah es uno de los 3 grandes referentes en la historia de Liverpool, uno de los 3 grandes ídolos de Liverpool. La cosa es que estamos hablando solamente de futbolistas. Si lo extendemos a entrenadores, ahí sí. Mo Salah se queda atrás de Bill Shankly y atrás de Bob Paisley y atrás de Jürgen Klopp. Es un club de entrenadores, entregado a sus entrenadores antes que a sus futbolistas. El Real Madrid es todo lo contrario. Y ahí está su gran reto, ¿no? Ese Real Madrid que necesita un entrenador no para ganar este tipo de partidos. Estos los va a ganar, los va a empatar, empatar imposible si gana penales, ¿no? Los va a ganar o los va a perder. Y ganará 15 y perderá 40. Que ese es hasta ahora ese es su balance, ¿no? Bastante positivo. Ganará uno de cada 3 y hasta más. Pero el problema son las ligas. Es decir, si un entrenador vas a seguir perdiendo ligas al por mayor. Real Madrid ha ganado 5 de las últimas 18. ¿No? En estos 18 años, desde que Pep Guardiola llegó al Barça, como el punto de inflexión del que hablamos, pues el Atlético de Madrid ganó 2 ligas con Simeone, el Madrid ganó solamente 5 ligas y el Barça, con esta que está por ganar, serán 11. Se ha llevado todas las demás. Ese es el análisis que tiene que hacer el Real Madrid. Decir, eso de seguir siendo un equipo de jugadores a lo mejor ya no funciona. Porque sí, tuvieron a Zinedine Zidane en su momento, ganó 3 Champions Leagues, no lo olvidemos, y Ancelotti pues fue súper exitoso, ganó ligas, ganó Champions varias veces, hasta en el mismo año, algo que los niveles de excelencia del Real Madrid generalmente no llegaban a tanto, ¿no? O ganaba la Liga o ganaba la Champions, los dos al mismo tiempo no lo hacía, y Ancelotti lo hizo 2 veces. Pero, aún con los ganadores que fueron Ancelotti y Zidane, es mucho más fácil hablar de sus títulos, de lo que ganaron. ¿A qué jugaban sus equipos?
pues difícil, ¿no? Lo que sabemos es que Zidane ganó 3 Champions Leagues y que Ancelotti ganó otras 3, ¿verdad? Entonces, ¿a qué jugaban? Eso es más complicado de contestar. ¿Por qué? Pues porque el Real Madrid jamás ha tenido un entrenador que le dé una filosofía de juego muy clara y definida, que sepamos a qué juega el Real Madrid. No lo ha necesitado. Así como está, ha ganado más ligas que nadie, con mucha diferencia, cada vez menos. El Barça la va recortando, creo que se va a poner a 8, pero es una distancia todavía importante, más corta que en Champions League, ¿no? Increíblemente es más corta la distancia en Liga que ha ido comiendo el Barcelona que la distancia en Champions League que se ha mantenido inalcanzable del Barça hacia el Real Madrid. Pero es cierto eso, ¿no? Que el Real Madrid tiene la dificultad añadida de que ya tiene tan instalado en su cultura el ser un equipo en el que hay resistencia a los entrenadores que llegan como Xabi Alonso a cambiar la cultura del club, que es un equipo de esfuerzo, que es un equipo que juegue todos los partidos igual, que es un equipo que sea profesional, que vea los videos que hay que ver, que sea algo más parecido al Manchester City de Guardiola o al Bayern Múnich de Vincent Kompany o al Liverpool de Jürgen Klopp. Esos grandes equipos de nuestras épocas se encuentran con una resistencia natural de un vestidor que ha gobernado este equipo y que ha tenido muchos éxitos. Y esos éxitos han hecho que se crea que no necesita un entrenador este equipo, ¿no? Que necesita un administrador más que otra cosa y alguien que apapache a los jugadores y que de repente tome buenas decisiones como lo hacía Ancelotti, en el mejor de los casos. O que tenga una dosis de fortuna y un mínimo de capacidad que no le faltaba para ejecutar, como Zinedine Zidane, y de manejar bien un vestidor, cuando él fue un figurón, y muchas veces los figurones que se vuelven entrenadores no pueden con su propio ego, ¿no? Y en el caso de Zidane hizo una gran labor en ese sentido, pero a nivel táctico, pues tampoco aportó demasiado al Real Madrid, y lo peor es que no lo necesitó, ¿no? Ese es el gran problema que viene arrastrando el Real Madrid, y que podemos anticipar que si Xabi Alonso no pudo, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? No, a Xabi Alonso no lo dejaron, ¿no? Xabi Alonso era ese hombre ideal, insisto, pero en un momento dado, en un punto clave, en el que el Real Madrid hizo un gran partido contra el Barcelona, partido de ida en la Liga, y donde la noticia no fue que ganó el Real Madrid. La noticia, lo que acaparó reflectores, fue la reacción de Vinicius cuando fue sustituido. Y ahí el club, en lugar de poner un estate quieto al jugador y por ese lado del entrenador, se puso al lado del jugador, de manera tácita, ¿no? Porque el jugador siguió siendo grosero, publicó un comunicado estratégicamente dirigido a todo el mundo, menos a su entrenador, que era el único con el que había que disculparse, y el Madrid, como institución, no dijo nada. Entonces, fue creciendo el impacto del vestidor, que no estaba a gusto con las formas del nuevo entrenador, y el nuevo entrenador, pues, como les digo, Xabi Alonso seguía estando ahí en cuerpo, pero no en mente ni en alma. Ya era una versión apocada e inservible de Xabi Alonso, ¿no? La que acabó dirigiendo a este Real Madrid, y con ello el Real Madrid se gastó una bala preciosa porque no encuentro yo otro nombre y apellido, ¿no? Esa gran bala que pudo ser Xabi Alonso, que debió ser Xabi Alonso, ahora ya es una bala usada, y el Real Madrid necesita un entrenador que cambie de una vez por todas esta dinámica de vestidor, y una directiva, obviamente, que es lo más importante, que le apoye y que quede claro que a partir de ahora el Real Madrid es un equipo de su entrenador y no de los futbolistas que ya tuvieron 2 años consecutivos, grandes futbolistas, y que han arrojado resultados nulos. 2 nadapletes. Tenemos a un Bayern en semifinales, un Bayern debilitado, en mi opinión. Le costó demasiado, sufrió mucho, se vio muy vulnerable, logró pasar contra un Paris Saint-Germain que da más certezas. De repente sufre apagones el Paris Saint-Germain,
Y a eso es a lo que se tiene que aferrar el Bayern, que tenga un apagón el equipo de Luis Enrique. Últimamente no los tiene, pero lo tuvo recientemente contra el Mónaco. Bueno, lo tuvo, me corrijo. Últimamente ha conseguido buenos resultados, buen juego en general, tiene 6 victorias consecutivas, pero el equipo de Luis Enrique en el segundo tiempo en Anfield desconectó. Y ya hablaré de la previa. Habrá mucho que hablar de Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, pero de inicio sí. El Paris Saint-Germain, visto lo visto, tiene que partir como favorito porque es menos vulnerable. 4 semifinalistas, uno de cada una de las 4 grandes ligas europeas, salvo Italia, ¿no? Está el representante de Francia, el de Alemania, el de Inglaterra y el de España. No está el Barcelona, parecía que tenía el camino fácil del bracket, ¿no? Cuando se hace el sorteo y logra eludir al Paris Saint-Germain, era o Paris Saint-Germain o Newcastle, y le toca a Newcastle. Luego se vislumbraba Tottenham Hotspur o Atlético de Madrid y parecía asequible. Y luego semifinales, un Arsenal que todavía no estaba tan a la baja como está ahora, parecía la gran amenaza, ¿no? Y ese lado fácil del bracket, pues nos pone un Arsenal totalmente a la baja, absolutamente a la baja en el peor momento de la temporada, contra un Atlético de Madrid que no sabemos bien si está al alza, a la baja, o es un equipo muy impredecible, pero así como luce muy atractiva la eliminatoria entre Bayern y Paris Saint-Germain, es muy poco apetecible la que va a enfrentar al Arsenal y al Atlético de Madrid. Veremos cómo llega el Arsenal. Creo que es clave el partido contra el Manchester City para evaluar. ¿Es mejor equipo que el Atlético? Sí. Llega en peor momento, mucho peor momento también. El Atlético y el Arsenal se parecen, y aquí lo he dicho muchas veces, en que nunca han ganado la Champions League, en que son los 2 equipos más grandes entre los que nunca han ganado la Champions. Y curiosamente, de estos 4 semifinalistas, solamente el Bayern Múnich la ganó y el Paris Saint-Germain apenas, ¿no? Si hace 8 o 9 meses el Bayern era el único de los 4 que había ganado la Champions League. El PSG estaba todavía en 0, estaba por ganar al Inter de Milán en aquella final, y el Arsenal y el Atlético de Madrid estaban como seguramente se quedarán. No son favoritos, obviamente, en la final que llegará en Budapest con Paris Saint-Germain o Bayern Múnich como favoritos en esta Champions League, donde muchos en sus brackets veían el camino fácil del Barça y lo ponían en la final, yo entre ellos, de reconocerlo. Le atiné a todos los resultados de octavos de final, en cuartos de final ya no. No creí que el Atlético de Madrid iba a vencer al Barça, por más que advertí que era algo que podía ocurrir por experiencia y pasó por tercera vez. Y tampoco supe vislumbrar que, bueno, pensé yo que Liverpool en ese momento podía sorprender al Paris Saint-Germain, pero Liverpool no hizo más que empeorar y Paris Saint-Germain no hizo más que mejorar. Así que tenemos esos partidos de semifinales en donde claramente habrá un favorito en la final, un camino difícil, que es el que enfrenta al Bayern y al Paris Saint-Germain, un camino fácil, muy fácil, que es el que enfrenta a un Arsenal venido a menos y el Atlético de Madrid. El campeón debería salir entre el Bayern y el Paris Saint-Germain, pero ya veremos. Nos queda mucho por ver en esta Champions League. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar todito este tiempo.